Bienvenidos, bienvenidas a la Biblioteca Eterna, el podcast de análisis de libros desde una perspectiva Hogareña. peculiar, Llamémoslo hogareña. peculiar y también muy nuestra, no solo porque nosotros hacemos el podcast, sino porque escuchando unas opiniones creo que sí nosotros nos vamos por una tangente muy Sí, específica. y qué huevo escribir un guión, la verdad. Sí, la neta sí, o sea, tenemos un preguión por decirlo de alguna manera, pero no es Ajá. muy estricto. Y la verdad es que lo importante es saber del libro y creo que un guión lim- no sé, he escuchado podcasts que dicen que tienen mucho guión y la verdad es que me termina desesperando que están leyendo el guión. No, Entonces, ajá. sí, entonces prefiero un formato semilibre. Sí, que de hecho, bueno, esos podcasts su magia está en que los interrumpen. Sí. O sea, de las opiniones que dan los que están escuchando y así. Pero aquí es como que pues, echar más la chorcha, ¿no? Sí, y también es aterrizar un poco más, porque luego sentimos que, por ejemplo, mi principal descontento con los podcasts de literatura o con incluso algunos booktubers es que hacen que la literatura se vea como algo muy inalcanzable o muy elevado y no es el punto, o sea, queremos compartir el hobby, no hacernos ver como intelectuales a través de él. Sí, es güey, estás hablando de After, bájale tantito, ¿no? Sí, entonces, también en este ambiente campechano yo creo que vamos a hablar del escritor, Más campechano. sí, podríamos hasta decirle drogadicto por excelencia. Sí, sí, el más pacheco que... Bueno, no es el más pacheco que he leído, porque sí hay varios por ahí, pero... Hodgson ahí se pelea con él, Sí, pero por razones diferentes. Huxley murió drogado, güey, así que... No, pero Huxley pidió que le inyectara una sobredosis letal. Ah, Entonces, sí murió drogado, pero fue como una eutanasia rara. una eutanasia rara, pero bueno. Ubik, chavos, Ubik, De Philip K. Dick, el Felipe Vergas. Philip K. Dick, el autor que yo creo que sí es el autor que más se ha drogado y que tenemos registro histórico de él. Oye, yo, sí, este cuate sí le experimenta todo, güey. Y Y se se nota. nota, se nota. Se nota. Sus novelas son un viaje en el buen y en el mal sentido. Yo creo que es uno de los autores que más, ¿cómo decirlo? Más disfruto leer, pero más me aterra leerlo porque él tenía una visión muy personal de la vida y del Estado. Sí, incluso su novela más sobria, que es la El hombre en el castillo, Ujú. sí, es un viajezote también, y es una de sus novelas más sobrias. Sí, pero también eso se debe a que lo escribió con el I Ching y muchas teorías, porque él se basó en teorías bien raras que había en la época. Sí, Porque la verdad es que la ciencia, aunque nos burlemos mucho de ella, desde los 50 para acá yo creo que la ciencia ha dado un salto tan grande que tan solo ver lo que se escribía hace 10, 20 años se ve como algo ridículo lo que vemos ahorita. sí, bueno, ya hablaremos del hombre en el castillo, que ese merece su propio programa. Sí, Kadik va a ser de esos autores que van a estar regresando muy periódicamente aquí al podcast porque, ¿cómo decirlo? Su vida es fascinante y su obra lo es aún más. Y aunque podemos decir que sus obras en general tenían ciertos temas, ninguna es la misma a la otra. O sea, él es el verdadero, a mi gusto, padre del cyberpunk. Cyberpunk. Aunque sabemos que el cyberpunk cool, como lo conocemos ahorita, es de William Gibson con su neuromate. Yo creo que el verdadero cyberpunk está aquí. Sí, sin duda, es Philip K. Dick a lo largo de sus obras, incluso las más sobrias o las que no tienen que ver tanto con la ciencia ficción, este, ponen mucho las reglas o los tropos que serán del cyberpunk. Sí, por ejemplo, las megacorporaciones, el mundo hiperconectado, el espionaje industrial, que es algo que me fascinó en esta Esta novela. novela. Es algo muy cyberpunk, solo que aquí todavía tenemos este atisbo como pulp de que aquí no son hackers que se conectan a una Matrix para meterse al sistema y cambiarlo, no. Aquí son clarividentes psíquicos y precognitivos. Sí, que de dónde salieron, quién sabe. Es muy pulp, me recuerda mucho a las novelas de, creo que es Alfred Bresner, el que escribió El hombre demolido, Tiger, y todas estas novelas donde había eugenesia para que hubiera más psíquicos
y los psíquicos de más poder tenían más rango en las corporaciones y tenían que buscar gente que les igualara. Es muy el espíritu de la época. Es como, por ejemplo, si lees ciencia ficción de la época de oro, hay dos terrenos. O hay un montón de vida extraterrestre tipo Star Wars, o solo hay humanos. Y pues, y ya, bueno, no olvidemos la ópera espacial. Pero, bueno, Ubik. Y en esta ocasión no haremos spoilers, porque el spoiler principal y en el cual se sostiene toda la novela es saber qué demonios es Ubik. Ah, sí, porque también este es un buen mal problema que tiene Ubik en todas sus ediciones en español, que siempre van a ver la latita de aerosol que dice Ubik. Pero Ubik es más que un producto, Ubik es más que una aspiradora, una cerveza o una spray. ¿Qué es Ubik? ¿Y por qué todos quieren tener Ubik o necesitan Ubik? De hecho, la novela nos va dando pistas de qué es Ubik. Arráncate. La novela nos pone... Ay, ¿cómo se llamaba? El último no lo leas, pero... No, 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 pero... Ah, ¿cómo se llama el protagonista? Ah, Glenn Rosinter, o el... Sí, Sí, Glenn Rosinter, ajá. Rusinter, que es un investigador, por así decirlo. Ah, no, estás hablando del otro güey. Ay. Glenn Rosinter es el dueño de una empresa que contrata a estos psíquicos para espionaje industrial o contraespionaje industrial. Contraespionaje, porque en este mundo existe una cosa... Esto es de lo más viajado que van a ver en la novela, que se llama la no vida, o la semivida Sin mi más bien, vida. perdón, se llama la semivida, en donde ciertas personas cuando mueren les entran como una especie de criostasis, donde no están vivos, pero no están muertos y pueden interactuar con los vivos, y para esto se usan psíquicos para poder comunicarse con ellos. Entonces, lo que está haciendo la gente es que muchas veces, por ejemplo, se murió mi contador súper bueno, pues lo voy a poner en semivida y me voy a seguir comunicando con él para que en semivida me lleve las cuentas. Pero obviamente hay otras empresas que lo que hacen es que contratan psíquicos para bloquear a estos y así evitar que él tenga otra vez a su contador y pueda llevar a fin las cuentas de la empresa bien y así lo voy a sabotear. Y eso es una cosa muy cyberpunk. Ujú. Tan cyberpunk que ni Neuromante ni ninguno de estos cabrones lograron prever. Trabajar después de la muerte. Yo creo que eso es lo más Eso es espantoso. espantoso y pesadillesco esa madre. Es como ese meme de, si tú crees que tu vida fue horrible, recuerda que el de sexto sentido seguía trabajando muerto. No, no, no. Yo creo que ese sí es el sueño de muchos empresas. Yo creo que si Elon Musk pudiera hacer eso con sus empleados, él ya lo estaría haciendo. Sin duda. Sí, sí, porque algo que se va a reflejar en mucha de la obra de Kadik es el miedo a la megacorporación, el miedo al monopolio, el miedo a cómo dependemos de los productos que nos venden y cómo nos los venden. Porque a lo largo de toda la novela vamos a tener comerciales de Ubik. Exacto, arráncate. A ver, hemos visto que Ubik ha sido una aspiradora y una cerveza, pero también es café instantáneo y navajas de afeitar. Y seguiremos viendo comerciales. Seguiremos viendo comerciales. Ubik también es café, es dentrífico, es un banco, y acondicionador, desodorante, un calmante, pan en polvo, un brasier, plástico para alimentos, Un cereal. un cereal. O sea, Sí, o sea, a lo largo de la novela nos van dando todas las pistas de lo que es Ubik y sus usos, y que siempre tiene que ir conforme a las reglas de uso, porque eso también es muy importante. Y me remite a estos comerciales como de los 60, 70 de no incluye baterías, o no todo lo que sale en el comercial lo hace el juguete. exacto. Y esto, y todas estas cosas que es Ubik, pues hablan mucho de los monopolios, ¿no? Hablan mucho de... Y es que eso es algo que todavía se da principalmente en Estados Unidos, aunque ya más disfrazado, de que una sola empresa se dedica a muchísimas cosas. Sí, no, y de hecho, aunque tienen su equivalente a la Profeco que dice que no debe haber monopolios, pues es un poco más libre. Ya vemos de cuánto es dueño Disney ahorita. Exactamente. O sea, no, no hay dentrífico pasta Disney,
pero igual y esa marca de cereales de Oklahoma le pertenece a Disney. Sí, sí, es como los deportes o como por ejemplo, ¿qué será un buen ejemplo? Pues sí, es lo que tú dices, o sea, el cereal le pertenece a... O si puedes comprar ciertos refrescos en ciertas tiendas es porque están afiliados a o son una subcontratadora. Por ejemplo, lo que sí hace Disney es que tiene su propio puerto, Ujú. su propia empresa de puertos por los cruceros Sí, Disney, de sí. Disney. Entonces no existen los cruceros marca Disney, pero Disney es dueño de empresas de cruceros. Sí. Y es bien, bien diabólico. Yo creo que si Philip K. Dick viera esto se volvería a morir. Sí. O sea, qué bueno que se murió, qué bueno que no existe la semividad, porque cabrón estaría que se caga el güey. Entonces, básicamente la historia empieza cuando contratan al protagonista Joe porque... se llama, A no me Joe. acuerdo el apellido, pero se llama Joe. Sí, y lo contratan porque básicamente él no se puede contactar con su esposa porque le están bloqueando. Y él... No, bueno, porque Rusinter no se puede comunicar con su Ujú. esposa, que está en un depositario, el dueño tiene el nombre, un nombre hermoso, Von Henselklag o algo así, y y un chavito, un chavito de 15 años que está también en semivida, bloquea, o sea, tiene también como un poder psíquico y bloquea a los demás muertos, ¿no? O a los demás semivivos. Y Rosinter se super encabrona y pero para esto llega una asociada de otra empresa para contratarlo porque en la luna tiene hay un sospechan de un asunto de espionaje. Sí. Y es muy curioso porque estas semanas pasó lo de Elon Musk que dijo, es que sí vamos a empezar la carrera a Marte, pero mucha gente se va a morir. Entonces es muy curioso ver cómo ya en la ciencia ficción de esta época, tanto Philip K. Dick como el propio Robert Heinlein creían que la carrera espacial iba a ser una carrera por las megacorporaciones, no por las naciones. Y es muy curioso cómo pasamos de esta guerra fría por ver quién llegaba primero a la luna, a ahorita esta carrera por un loco corporativo como Elon Musk para poder llegar a Marte y poblar Marte. Es de esas cosas donde la realidad es superada por la ficción. Por el momento, porque seguro cuando estemos llegando a Marte vamos a decir, oh Dios, nos equivocamos. Sí, y piensen, Marte va a ser como BioShock, pero con dunas rojas, o sea, Elon Musk convertido en una especie de dios, este, como, o sea, piensen en esto, las corporaciones están tomando Marte, Marte no va a ser un estado soberano, o sea, Sí, si se construye una sociedad en Marte, va a ser una sociedad corporativa. completamente basada en el mercado, una mierda. Sí, va a ser horrible. Y mucho de eso se refleja en esta novela, porque la luna está com- colonizada por una megacorporación, y es una megacorporación que rige todo lo de la luna. Ajá. Y también algo que se me hace muy gracioso de la novela es como al ser todo un mundo corporativo, todos tienen acceso de que llegan a una parte en un hotel y les dicen, tenemos máquinas dispensadoras, pero no son dispensadoras de comida, sino de calmantes y de cigarros. Las puertas, o sea, este Joe vive en un departamento y para salir tiene que meter una moneda. Ah, sí. Para entrar o salir, para abrir el refrigerador, otra moneda, para prepararse un café, otra moneda, para ver la tele, otra moneda. Bueno, yo iba en el metro cuando estaba leyendo esa parte y la verdad sí me dio un montón de ansiedad. La neta, sí. Y me recuerda un poco en Volver al Futuro donde abren la ventana y llega el carrito de McDonald's, se estaciona y te atiende. O sea, me recuerda mucho como ese estilo de ciencia ficción, pero por otro lado sí es bien tenebroso como quieren que todo sea funcional con dinero. Y, y ya lo es, chavos. Su Netflix, que su Spotify, que su YouTube Premium, que su Washington Post. Están pagando por nada. Están pagando por datos y por información accesible. Nada. O Así, sea, nada material. sí, sí, es por ejemplo, la otra vez escuchaba un debate de Magic, de Gathering, entonces donde uno de los locutores se quejaba de que es que ¿por qué le meten dinero al Magic Arena si no están recibiendo nada? No tienen las cartas en su mano, nada más tienen un montón de datos que pueden desaparecer.
Y sí, es cierto. Pero aún así, si lo compramos y lo tenemos en físico, ¿ayuda en algo a nuestra vida? Em, Ese es otro viejo debate Sí. que también tiene que ver con el consumismo. O sea, el consumismo ha desaparecido, solo se ha transformado. Ujú. Y por eso Mm, no muere el capitalismo. Pero bueno, la cuestión con tener objetos, y uno puede poner de excusa la preservación. Sí. Los datos en Internet son más endebles de lo que creemos. Mucho más endebles de lo que creemos. Cuando ocurrió el primer apocalipsis de mega uploads, Exacto. ¿cuánto no se perdió en esa época? Yo lo viví y hubo dos, tres páginas que yo seguía, mayormente para ver series, que murieron y nunca volvieron. Yo tenía un blog y subía música. También pues dije, me podía hacer una cuenta en Mediafire, que Mediafire todavía existe. Pero dije, ya, que se quede, ¿no? Pero sí, o sea, gente que vivía de eso. Yo me acuerdo páginas de anime, Sí, páginas de hentai. Todos cerraron, todos fue. yo me acuerdo que había una que era de películas y todo se sustentaba en Mega y en Mega Video. Y de Exacto. plano, yo nunca supe si la página volvió, pero... Ah, también había un blog donde bajaba libros, que el vato de plano se enojó porque ya era la tercera vez que su blog valía gorro. Y con el de Mega Upload ya dijo, no, ya esto se va a morir, nunca va a volver. O sea, los datos en internet son bien endebles. Entonces tener que tu película en DVD, que tu libro, que tu cómic, eh, que tu arte, tus dibujos, tu cuadro, es hasta cierto punto importante porque crea un archivo. O sea, el archivo es una noción bien compleja, pero a grandes rasgos, preservación. Esa es la cosa con los objetos, preservar. Y que de hecho Philip K. Dick va a tocar ese tema en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es decir, Blade Runner, donde es un privilegio para la gente que le permitan tener mascotas. Y de hecho ni siquiera son animales reales, son clones de animales o a veces robots de animales. Y es un privilegio porque estás teniendo algo vivo, algo que es tangible. Y no se ve aquí en Ubik, pero sí es algo que él va a desarrollar después porque podemos decir que su universo siempre es tangible por estas reglas de lo material, lo físico, lo existente o si realmente no existe. En este caso yo creo que Nubik sí se complica mucho porque no es como que seas humano o replicante, o no es como que estés intentando averiguar si tu memoria es real o es falsa, sino que estás viviendo dos realidades que existen realmente dentro de la historia al mismo tiempo, que es la gente que está viva y la gente que está en semivida. Mira, eh, para no hacer muchos spoilers, exploramos el mundo de la semivida, de algún modo. Y bueno, sufren un atentado estos personajes en la luna, porque para esto hay un terrorista que de hecho la empresa de Rusinter está buscando, porque ese es un criminal, tiene su pandilla de psíquicos y así, y sufren un atentado. Porque hasta esto Rusinter reúne un crew, hace un equipo, Ujú. así los psíquicos más cabrones de la empresa, ¿no? Y Porque sufre. todo dentro de la empresa, no se olvide. Ajá. Y bueno, el punto es que sufren un Y atentado consuman desodorante Ubik. con su restaurante Ubik. Este, Ubik, patrocínanos. este, Voy a hacer ese letrero si algún día aprendo a editar. este, no hay que, bueno, ahorita llegamos a esta parte. Este, sufren un atentado y cree, o bueno, Rusinter muere. Y es aquí donde empezamos a explorar el mundo de la semivida. Y regresan a la Tierra y se dan cuenta que por ejemplo, la comida que compran está podrida, los cigarros están rancios, el café está amargo y todo empieza a retroceder. Para esto la novela se desarrolla en el lejano año de 1996. Me encanta leer series viejas y ver eso. Y eso es algo mucho, es un recurso que usa mucho Philip K. Dick, porque Blade Runner se desarrolla en el 2002, algo una así, cosa. ¿no? Y es una novela de él que se llama Fluyen mis lágrimas, dijo el policía, se desarrolla en 1970 y algo.
esta en 1992, 96, y El hombre en el castillo está en los 80, 70, algo así. Entonces, pero bueno, ese es un recurso muy bonito. Y bueno, regresan y hacen el funeral de Rusinter. Para esto, varios miembros del equipo empiezan a morir de manera misteriosa. Y con misteriosa me refiero a que se secan y se hacen como momias, así de la nada. El, 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 el spoiler es saber por qué. Y es que eso tiene mucho que ver con Kesubik, entonces ya no podemos hacer ese spoiler. Sí, normalmente no nos importan los spoilers, Pero pero aquí Ubik, sí, sí, aquí sí. sí, Porque saber qué es Ubik, saber de dónde viene Ubik y saber qué es lo que está matando al crew, eh, sí es de. Si me lo dices, ya para qué lo leo. sí, la verdad es que sí, como todo gira en torno a Ubik, desde la portada del libro, el título, porque el libro se llama Ubik, así, plano, no tiene otra cosa. Y dependiendo de la edición, usualmente se nos representa a Ubik como un aerosol. Y de hecho, eso es algo que no hemos comentado. O sea, decimos que Ubik es una pulidora o que es pasta de dientes o pan en polvo. Porque cada capítulo abre con un comercial de Ubik. Muy divertidos, todos. Y muy aterrador porque sí El es... último no tan, el último no está divertido. No, el último es el aterrador porque sí. Ya que llegas a los últimos es así como, jaja, y de repente de, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? Pero de hecho tampoco les podemos mencionar qué es ese comercial. No, porque es lo último, literalmente. O sea, tienen que llegar y leer el último comercial de Ubik. Y también ese último capítulo dura una página, dos ¿Te páginas. imaginas? Entonces tienen que llegar, Y, leer eso y quedarse con cara de ¿qué acabo de leer? y es muy de. El fin de la novela bien podría empezar a sonar tiruriru, Ah, tiruriru. sí. Sí, sí, es muy de dimensión desconocida, es muy de ese tipo de historias. Y es una novela muy rara. O sea, Philip K. Dick ha sido un autor raro en general, pero yo creo que esta novela es de sus novelas más raras, porque como lo comentaba hace un momento, no es como que puedas estar pensando de, es que seguro estos son los recuerdos implantados y esta es la realidad. No, aquí las dos realidades existen, las dos realidades son, comillas, comillas, reales y ambas están afectando en simultáneo a la otra. Entonces es un dolor de cabeza, es muy divertido, no me malentiendan, pero es un dolor de cabeza porque sí tienen que prestar mucha atención a todos los detalles. De por sí es un mundo raro donde hay psíquicos y contraespionaje psíquico. Y yo creo que eso es algo que ya se volvería menos loco en novelas como Neuromante, donde son hackers hackeando a otras empresas para perjudicarlas. Sí, y bueno, algo que a mí me mamó de esta novela son los nombres de los integrantes del equipo. Y te dan a entender que para 1992 la sociedad es más diversa, es más abierta, o sea, es marginal porque es un capitalismo súper aplastante, pero todos son aplastados. Sí, o sea, tú puedes ser chino, africano, mexicano, estadounidense, ruso, pero si no tienes dinero, no vales. No vales. Y se me quedó mucho el nombre de uno de los personajes que lo mencionan dos, tres veces y luego desaparece. Se llama Tito Apostos. Ese es un nombre cubano. O sea, y me encantó, o sea, es un detalle así súper estúpido, pero a mí me encantaron los nombres de los personajes. Sí, no, a mí lo que me encanta es esta sociedad ultracapitalista donde ya de plano, aparte de eso que dices que hay que meter una moneda para entrar y salir del departamento, hay monedas de colección o hay dinero que caduca. Oh, Yo sí, cuando leí eso me quedé de, no, que no se les ocurra, qué horror. sí. eh, pero esto tiene que ver con, digamos que la realidad se empieza a desboronar Sí. y empiezan a retroceder como. Ay, es que no entiendo, o sea, Sí. las cosas retroceden en el tiempo, pero la gente está ahí. Ujú. O sea, es súper rarísimo y tienen que leerlo Sí, para. y es parte de la complicación de estar llevando dos realidades al mismo tiempo. O sea, gen- ¿cómo sería? Si han visto el juego este de Medium, donde estás viendo el mundo espiritual y el mundo normal al mismo tiempo, es algo así. Porque las dos existen, las dos coexisten, las dos afectan a la otra,
pero como lo estás leyendo es un poco difícil de procesar, es una cosa, no sé, es que no quiero decir complicada, porque es incluso laboriosa, o sea, no solo te complica la historia, sino también tú tienes que ponerte a entender qué estás viendo, Sí, leyendo, bueno. sí, de qué demonios está sucediendo, ¿no? Y bro, me encanta porque retroceden, entre comillas, al año 1932. Y Glenn empieza a decir, ¿y por qué no nos quedamos en esta época? Se ve muy agradable, o sea, todo se ve más auténtico, todo se ve más, y no hay monedas en las puertas. Y digo, por qué no vivir aquí, no? Y porque para este momento va en un taxi. Y el taxista empieza, qué pinches judíos, que no sé qué. Y dice, ah, por eso. Sí, sí, es muy como esa novela del asesinato de Kennedy, que dice, ay, qué divertido hacer esto, pero me acabo de dar cuenta que están golpeando a un pobre afroamericano. Creo que en esta época era tan horrible para ellos. Entonces, no me quiero quedar aquí. Sí. Sí, o sea, es un comentario muy similar. Y pues la novela gira en torno a muchos temas que serán la raíz del cyberpunk. Y pero lo que me pareció curioso en el estilo de la novela es que Philip K. Dick toma todos estos elementos, incluso de la ópera espacial, de la ciencia ficción clásica, del, de la novela de espías, de la novela de detectives, de la novela negra, este, de, del misticismo, por esto de lo psíquico y de los poderes mentales, que nunca se nos aclara de dónde salieron, o si estamos en una línea alterna donde siempre existieron, o si pasó algo, o si la evolución hizo que ciertas personas empezaran a nacer con poderes. Nunca se nos explica. No, de hecho, Ubik en ese aspecto es una de las razones por las que a mí no me gustó. Es porque siento que Kadik agarra mucho los tropos comunes del pulp. Como tú dices, la ópera espacial, los espías, la novela de detectives, los poderes psíquicos. Como que agarra todo y pone un poco de todo en toda la novela para que como que agarre estos grandes temas populares pero los explota y los lleva a otro lado. Entonces, es como de lo que no me gusta, pero a la vez es lo interesante y lo Sí, divertido. O exacto. sea, no puedo decir que sea una deconstrucción porque no lo es, pero es un rollo similar, quiero creer, al menos así yo lo entendí. Sí, es que mezcla todas estas cosas y no podemos ahondar mucho en detalles de por qué la novela está estructurada así porque sería spoiler, pero tiene un sentido, tiene un porqué toda esta fragmentación que cobran, o sea, mientras estén leyendo esto, es de qué demonios está pasando, pero ya cuando lleguen al penúltimo capítulo, todo se junta y todo tiene sentido, de por qué es tan absurdo. Y también yo creo que es muy... Sí, o sea, son los temas que va a tener Kadik en toda su obra. Porque muchas veces nos puede parecer sin sentido absurdo. Por ejemplo, hace unos meses volví a ver el reporte de las minorías, aquí llamado Sentencia Previa, la película con Tom Cruise. Y muchas veces lo que está analizando Tom Cruise en la película no hace sentido porque es que es una réplica, es que no cuadra. Y de repente te empiezas a dar cuenta de, pero el agua está yendo hacia otro lado. Pero el vestido que tiene la mujer no es otro. Entonces no es el mismo recuerdo repetido. Son dos imágenes que están hechas para parecerse adrede. Es algo similar. O sea, la desventaja que tiene Ubik es que al ser un libro y no una película nos cuesta un poco más imaginarlo, pero... Y yo creo que ese es un problema que tenemos con Kadik, que estamos muy acostumbrados A lo lineal. a lo lineal y a ver a sus obras en películas. Ok. Porque, por ejemplo, yo sí leí Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero siempre que yo lo leía me lo imaginaba como si fuera Blade Runner. Yo leí, sueñan Sí. sueñan los androides con ovejas eléctricas antes de ver la película. Y mi experiencia fue de, no estoy entendiendo. Sí, sí, es que, o sea, independientemente de que Cadix sea un autor muy popular, un preferido aquí del podcast, y quizás el autor de ciencia ficción más adaptado, sí es un autor complicado, o sea, no es tan sencillo como puede sonar, o puede que tenga estos elementos que suenen súper locos, pero no está tan fácil. Sí, bueno, Kadik tenía un bagaje cultural bastante peculiar,
y bastante, pues bastante marginal dentro de los escritores de su tiempo, y no solo de ciencia ficción. Y K. Dick empieza a escribir antes de lo que conocemos como la generación Beat, ¿no? Que es este Bukowski, Kenowak y así, ¿no? Que usaban las drogas para escribir. Sí. Era una cuestión de que la droga abría tu mente y te ampliaba. También estábamos empezando el hipismo, los primeros experimentos con el LSD, El MK Ultra. el MK Ultra. Y y, o sea, todo esto lo hizo Kadik antes de que hiciera boom, porque ya existía. Sí, o sea, estamos hablando. Ustedes pongan, hay un documental de National Geographic sobre la historia del LSD, de cómo se descubrió por accidente, Sí. de cómo empezaron los primeros experimentos a probar y de cómo el LSD tenía un apartado positivo en dosis muy rigurosas. Específicas y Sí, o sea, adecuadas. eran experimentos que hoy en día los tacharíamos de, yo creo que hasta de inhumanos, porque eran experimentos pero muy precisos, y es interesantísimo cómo matemáticos descubrieron un montón de ecuaciones con esos experimentos del LSD. Pero nuevamente, ustedes no se lo metan si no los, Sí. Si no, no están seguros. sí, sí, porque hoy en día la manera de consumir estas cosas es completamente diferente. Estos eran experimentos por científicos avalados por el gobierno con fórmulas, digamos, hechas de la mejor manera, comillas, comillas, Ajá. y manejados con mucha precaución. Yo creo que por eso funcionaron de esa manera. Mira, Pero vean ese documental, creo que se llama algo así como la historia del LSD. Está súper interesante cómo estos primeros experimentos se realizaban y la noción de la época era replicar estos experimentos como experiencias. Y mucho de eso fue lo que se trepó Kadik a la hora de escribir. Por eso es tan lisérgico, tan pacheco, tan extraño. ujú. Pero porque también él estaba intentando emular este estilo de abrir tus ideas. O sea, quería emular la experiencia. Sí. Quería que nos sintiéramos en un viaje de LSD leyéndolo. Y pues, a menos que nos metamos LSD y nos pongamos a leer Ubik, eso no va a ser posible. Y es por eso que su estilo es así como montaña rusa, de que me lleva de un lado a otro, me corta la historia para luego empezarme a contarla de otro personaje, y luego me manda a la luna y todos se mueren, pero no se mueren y no sabemos si estamos muertos. Y aparte de que aquí existe el concepto de la semivida, entonces se complica más. O sea, yo creo que el problema de Ubik es que es una novela engañosamente compleja, porque al principio tú crees que es pura cosa extraña y que es puro pulp, pero no, va para otro lado y se va complicando. Nuevamente esto de tener las dos realidades al mismo tiempo es súper complejo, porque no es como en Sentencia Previa que estamos tratando de evitar un futuro posible. No es como usted lo recordará completamente, que nosotros lo conocemos como el Vengador del Futuro Total Recall. No es como ahí que estamos en la lucha de si sea real o no, pero sabemos que hay algo que es falso por seguro. No, aquí todo es siempre es irreal. Entonces es por eso que tenemos esta desventaja. Y como no ha habido película de Ubik, tampoco nadie nos ha podido como que decir, yo creo que este es el camino que hay que seguir. Porque independientemente de que nos gusten las adaptaciones o no, las adaptaciones de ciertas obras marcan un precedente, como decirlo, gráfico. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha dado mucha risa es cómo la gente recrea al Kraken, al monstruo mítico, en base a cómo lo hizo Harryhausen en la primera Furia de Titanes, que es un monstruo que no es un Kraken, pero así la gente lo emula. Ajá. Y el Kraken no era de la mitología griega. Este, pero sí, muchas veces las adaptaciones Es crean la diferente. referencia, crean y o sea, lo que nadie podía imaginar, pues ya se trata de imaginártelo así. Es como Cthulhu. O sea, Lovecraft la única descripción que da es cuerpo de dragón, cabeza de pulpo, Y punto. alas. Y alas, punto. Y cuántas representaciones de Cthulhu hay, ¿no? Sí. No, o por ejemplo, algo que hablaba con un amigo hace unas semanas, de que Drácula, Frankenstein y el caso del señor Jekyll y Mr. Hyde son son el mayor y el peor ejemplo de cómo de cómo son víctimas de su éxito por las adaptaciones. Porque tú lees Drácula y es completamente diferente a lo que hemos visto. Ajá. Tú ves Frankenstein y es súper diferente. Incluso la versión con Kenneth Branagh, que es la más apegada, tú la ves y te quedas de por qué es así. Pero en realidad está siendo fiel al libro. O por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo leí El señor Jekyll y Mr. Hyde,
yo me quedé de, esto es una novela policíaca, ¿y dónde está el señor Jekyll y Mr. Hyde? ¿Dónde está? Yo me lo imaginaba como el de Piolín, con el que salía en los Looney Tunes, así me imaginaba a Mr. Hyde que se tomaba en la pócima y luego se convertía. Y no. Pero tenemos tan clavado en nuestra mente a Bela Lugosi o a Gary Oldman o a Frankenstein se fue el nombre de este autor. Bueno, o a Frankenstein o a Mr. Hyde o el Señor Invisible. Ya los tenemos tan imaginados y tenemos la historia y la narrativa tan plasmada por las películas que no nos podemos salir de ahí. Y es un poco lo que le pasa a Kadik, que como no tenemos un precedente para ciertas de sus obras, nos cuesta imaginarlo, pero ya es un problema de la época y de nosotros como sociedad basada en el consumo de audiovisuales. Un ejemplo clarísimo, volvemos al crew de psíquicos. O sea, da breves descripciones de cómo son, cómo se ven, algunos su personalidad, y son de chile, mole y pozole. Y y, o sea, me los imaginé como en caricatura noventera, con estilo o no sé, es que podría ser algo que hubiera podido dibujar este Butch Hartman. Así me los imaginaba, así como caricaturas, porque no hay otra manera de imaginártelos. Pero si un director dijera, a ver, estos güeyes se ven así, pues, ya, me puedo guiar por eso. Sí. Es que el problema de no tener la guía, porque al ser una novela tan dispar como que nuestra mente a fuerzas quiere apegarse a una guía. Ajá. Así que no tiene nada de malo. Lo mismo nos pasaba con It, de que un capítulo eran niños, un capítulo eran adultos. Y sí, yo sé que tenemos las películas, pero como que imaginar de niños a adultos, niños descritos con rasgos muy particulares, como que es menos difícil. Y aquí como solamente estamos viajando entre realidades, se complica mucho y ya no es tan sencillo como parece. Sí, pues novelón. Yo digo que es un novelón. Sí. A mí sí me gustó. Sí, a mí me gustó, pero necesito volverlo a leer. Porque es de esas novelas donde siento que se te escapan las cosas con mucha facilidad. Sí, de hecho ahorita que estábamos anotando las cosas que es Ubik, no me acordaba del banco. No me acordaba que Ubik prestaba dinero. Yo no me acordaba del acondicionador y del bra. O sea, pues, pues no sé, ¿qué más le podemos sacar a esta novela? ¿De qué más podemos hablar? ¿Qué se nos está escapando? Yo creo que no es la mejor novela para empezar con Kadik. No, y yo creo que la mejor novela para empezar con Kage es el hombre en el castillo. Porque es como que más lineal, es más tradicional. Es una fumada también, pero entra más dentro de un esquema, de una novela más tradicional. A mí me gusta más el reporte de las minorías porque es una noveleta, es un cuento corto. Bueno, es una historia corta más bien. Pero sí, o sea, yo creo que es eso, y porque la idea de prevenir un futuro se me hace más asociable a lo que nosotros en nuestra cultura occidental conocemos. Pero sí, o sea, no se espanten con Kadik, solamente no empiecen con Ubik. Nosotros la traemos a la mesa porque estamos, ¿cómo decirlo? Experimentando. Sí, experimentando y porque la verdad llevo años viendo este librito con un aerosol en las librerías y nunca me animé a comprarlo y ahorita que tuvimos la oportunidad de leerlo así fue así de, sí me gustó, pero no sé qué está pasando. Exacto. Esa es la sensación que les va a quedar toda la novela, hasta que lleguen al penúltimo capítulo de qué demonios está sucediendo Sí, aquí. el penúltimo capítulo ordena todo bastante bien. El último, no sé qué pasa. O sea, es una sensación tan rara que me da el último capítulo de esta novela que no sé cómo describir. Sí, exactamente, es de la dimensión desconocida. O sea, me puedo imaginar así la cámara alejándose de este Rusinter y él atrapado en la dimensión desconocida y el narrador diciendo creía que podía eludir la muerte o algo así. Sí, sí, no, es un precedente al cyberpunk, Sí. inclusive sí es un precedente y aunque para mí siempre mis precedentes van a ser sentencia previa, yo creo que este es el verdadero precedente por el futuro megacorporizado que nos muestra y es aterrador. Mucho.
Eh, si lo quieren ver, o sea, Black Mirror bebe mucho de la dimensión desconocida. Ujú. No dudo que Ubik también lo haga, porque ya existía, ¿no? Sí, Más o menos. ya. Pero si lo quieren ver, muchos capítulos de Black Mirror retoman temas que se tocaron en Ubik, las megacorporaciones, las dobles realidades, la semivida, este, y si quisieran aventarse a ver Ubik, pueden ver Black Mirror, algunos capítulos de Black Mirror, para darse un poco la idea de qué les esperaría leyendo Ubik. Sí, sí, ya, justo. No he visto Electric Dreams, que es la adaptación de Philip K. Dick ya por Amazon, pero también es una buena opción. Tengo entendido que es una buena serie, solo no la he podido ver, pero como Ujú. estamos hablando de K. Dick, creo que es la manera más cercana de acercarnos al autor Sí, de un método moderno sin recurrir a las películas. sí. Generalmente en ese podcast hablamos de productos relacionados Ujú. a Al la mundo. obra, pero Ubik es tan especial que casi no hay, o creo que no hay. Yo no he visto. Y vi que la película estaba comprometida, pero hubo un problema legal ahí y las hijas de Dick están peleándose con el estudio desde hace como 10 10 años. años y y pues ya no se supo nada de la película. Y- pero así como pasó con la máquina del tiempo, que también lo reseñamos y dijimos, Ujú. todo lo que tenga que ver con Viajes en el tiempo se remite a esta obra. Pues yo creo que todo lo que se remita a esta cuestión de las dobles realidades, de los poderes psíquicos, o del espionaje a través de poderes psíquicos o de superpoderes. O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre héroes. eh, Puede beber un poco de Ubik en ese sentido. Este, las cosas que tengan que ver con la precarización laboral y ese tipo de cosas beben de Ubik. Pero un producto en específico que digas, este está así basado en Ubik, no. No, todavía no. Y hasta que no tengamos una adaptación seria, nada más lo podemos dejar como el gran presente del cyberpunk, que yo creo que es lo verdaderamente importante para esta época y para este podcast, porque ya luego nos meteremos en el cyberpunk de forma más clavada como género, pero hay que dejar al primer gran exponente que yo creo que es Ubik. Ubik. Ujú. Ya luego yo creo que brincaremos a Neuromante, Eh, ah, Maldito capitalismo. aparte. Y también luego, ya lo dije en el especial de las lecturas del 2020, quiero traer aquí a la mesa Oryx y Craig de Margaret Atwood, que es la distopía capitalista por excelencia y es un libro que me aterra si de verdad llegamos a esa realidad en algún punto. Pero sí, yo creo Ubik, gran precedente de la novela Cyberpunk, uno de los exponentes más raros de la literatura estadounidense, como es K. Dick, Sí. una persona atormentada, experimental, y que hasta la fecha los psicólogos se siguen debatiendo qué tenía o si no tenía algo. Sí, o sea, y obviando el hecho de que pues se metía cuanta madre encontraba, este, tenía una personalidad bastante marcada. Sí. Y, o sea, el hecho de que fuera también un escritor tan prolífico, tal vez en términos de novelas no fue tan, así, tan prolífico, pero sus cuentos hablan por él y también, o sea, son 5 tomos de su obra de cuentos. Y y sí, todo, o sea, logra que todos sean diferentes, que tengan su propia esencia, aunque toma tropos comunes, pero o sea, me refiero a que el hecho de que haya escrito tanto habla de una personalidad también así como que muy, pues no solo muy fantasiosa, sino muy productiva, entre comillas. Sí, no, y también él plasmaba mucho sus inseguridades en sus obras. Por ejemplo, él hubiera la capacidad de, si hubiera tomado esta otra decisión, si esta decisión hubiera tomado, queda súper plasmada en sus demás obras. Se nota que es una persona que la probabilidad y la posibilidad son, para él como persona, son algo muy importante
y también era algo que lo atormentaba mucho. Lo vamos a ver después, se los aseguramos. Es un autor que va a volver muy seguido aquí. Sí, sí, en especial porque me dio la loquera, ya de tiempo me dio la loquera y leí varios libros de él y es así como, no estoy entendiendo qué está pasando, pero me está gustando. Sí, no, y afortunadamente hay dos grandes documentales de K. Dick. El primero es La penúltima verdad de Philip K. Dick, es un documental que está en YouTube desde hace muchos años. Yo creo que ese es el documental a ver, es muy interesante, les explica todo muy fácil, desde cuánta droga se metió, cuáles eran sus posiciones sobre el gobierno, sobre el capitalismo, sus problemas con la hermana con la que convivió toda la vida, pero en realidad falleció en la infancia, su legado. Es muy muy buen documental. También Ridley Scott produjo un documental que se llama Maestros de la Ciencia Ficción, tiene un episodio dedicado a K. Dick. Muy buen episodio, aunque no le creo a Ridley Scott la mitad de lo que hice, porque pues él dirigió Blade Runner y como que suena muy conveniente lo que dice que le dijo K. Dick, entonces no sé si creerle. Sí, es así como de, está chido, ya me voy. Me voy a morir por allá si me necesitas. Sí, entonces, no es porque desconfías de Ridley Scott, pero suena demasiado conveniente. O sea, nos cae muy bien, nos gusta su cine, pero mucha O sea, conveniencia. sí, o sea, no sé, o sea, es que es difícil creerle, porque auténticamente así le preguntan, ¿y qué opinaba Kadik de la película de Blade Runner? Pues dice que le gustó, que Sí, estaba chida, sí, o que sea, compren boletos. sí, o sea, no, es muy, muy raro y no sé, o sea, como que no le crees por descarte, pero es buen documental, genuinamente les va a ayudar a entenderlo, porque es un autor fascinante de leer de todo lo que hizo. Era una persona tan extraña, por eso decimos que era una personalidad, porque auténticamente lo era, que Ujú. van a querer entenderlo y sobre todo, ya que conocen de su biografía y de sus filosofías personales, creo que el libro es menos complicado de lo que es, porque es un libro complicado. Sí, no se pone denso, pero sí es esto de brincar y saltar y ir para allá y luego regresamos y luego vemos qué hacemos y luego para acá y luego nos cortan y luego vemos la vida de otro personaje que no vuelve a aparecer y así. O sea, no es denso, pero sí es confuso. Sí, es confuso y con una estructura particular. Sí, muy particular. Y pues no nos queda más que decir que novelón tiene el sello, Ujú. obviamente. Y no solo es un novelón por ser un clásico, es un novelón en la extensión de la palabra, aunque pues tiene estas cuestiones que lo pueden hacer un poco inaccesible, ¿no? Sí, o sea, es inaccesible un poco en estilo, pero nuevamente lean los cuentos y a lo mejor con eso le agarra más la onda a Kadik. Y sobre todo, una ventaja que tiene es que al ser un autor de tanto renombre y como en adaptaciones tan pesadas como Blade Runner o el o Sentencia Previa o El Vengador del Futuro el basadas en la obra de Kadik, siempre hay libros, siempre pueden comprar una edición de Kadik. La edición que tenemos aquí en nuestras manos es la edición de Factoría de Ideas. A lo mejor por eso luego no nos cuadra, ya es que tienen traducciones medio raras ellos. Ajá, también. Pero Minotauro lleva años con los derechos de Kadik y muy seguido hacen reediciones y nuevas ediciones y ahorita tienen una nueva edición de Ubik que es Jesús con los sprites bien rara, pero es una edición muy bonita, pasta dura. Entonces no se preocupen, si quieren leer Ubik, siempre va a haber una copia. Dudo que Minotauro pierda los derechos y dudo que quiebre, así que vayan, Corran, vuelen. transpórtense. Pero sí, o sea, la neta, en cualquier momento que quieran leer a Kadik, probablemente puedan leerlo en español. En inglés también es muy sencillo conseguir su obra y un poco más económico, pero inglés. Sí, de hecho, una vez vi una edición de 15 novelas de Kadig en 3 volúmenes, pero en inglés. Sí, sí, muy muy buena edición, por cierto. Pero bueno, esto fue la Biblioteca Eterna, episodio dedicado a Ubik de Philip K. Dick. Nos despedimos. Nadie. Karasu, un anuncio parroquial. No olviden por favor suscribirse al canal, darle like y dejar su comentario y ver hasta el último segundo del video porque si no YouTube no nos cuenta la visita. Sí, estamos molestos con eso porque se nos hace muy molesto tener que pedirles.
Pero ayúdennos por favor y no olviden compartirnos en sus redes sociales para llegar a más gente. Y si se suscriben, entrarán a una rifa para un certificado vitalicio de Ubic. Y no olviden que Ubic es el mejor relajante para descansar y dormir toda la noche.